Colega inmobiliario, ¿te has preguntado cómo puedes tú elevar esa energía inmobiliaria que tanto nos hace falta para poder encauzar esta profesión que es tan retadora y tan complicada? Estás en el lugar correcto. Bienvenido a Elévate, el podcast para directores de inmobiliaria. Colegas inmobiliarios, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un episodio más, pero no es cualquier episodio. Estamos con Alfombra Roja. Estoy muy contento de dar la bienvenida a un mujerononón que viene desde el norte y hoy se encuentra también emprendiendo y ya nos estará contando un poco más de su aventura en el sur de la ciudad, en Mérida, Yucatán. Y lo que quiero compartir es que ella es una directora de inmobiliaria, madre, profesionista, empresaria, inversionista, y algo que para mí también es muy importante y empatiza con estas locuras que a mí me gustan. Ella es coach y que también además está certificada, nos va a estar platicando mucho de esta materia. Y qué mejor que darle la bienvenida. Blanca, gracias por acompañarnos en este espacio en donde siempre buscamos alimentar el alma de agentes inmobiliarios. En este podcast de Elévate a directores de inmobiliaria, claramente aquí en el canal de YouTube también, a todos aquellos que buscan siempre mejorar en lo personal. Así que bienvenida. Ay, no, hombre, gracias a ti, Jesús, por la invitación y yo encantada y halagada a la vez de estar en tu famoso podcast. Oye, Blanca, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito de quién eres tú en lo personal, cuáles son tus pasiones, qué es lo que te gusta y cómo es que llegaste al tema inmobiliario, porque sé que todos tenemos nuestra historia. Ok, yo creo que como muchos no fue desde chiquita que quisiste ser asesor inmobiliario, ¿no? O sea, lo mismo me pasó. ¿Quién es Blanca? Pues mujer, obviamente me identifico 100% como mujer, madre de 3 hijas, 23, 21 y 9 años. O sea, de todas las edades que me mantienen activa y al día. ¿Qué me encanta hacer? Me encanta, más bien, ¿en qué gasto mi tiempo? Aparte de trabajar y ser mamá y labores del hogar y asesor inmobiliario, que no te queda mucho tiempo para todo lo demás, me gusta mucho entender la energía, cómo funciona la energía, en todo, desde el cuerpo humano, desde la mente, desde cómo interacciona y cómo influye entre las relaciones humanas, cómo se permea la energía, cómo se contagia la energía, cómo, no creas, transmutas energía. Estoy de acuerdo en eso. La verdad es que es un tema que me gustó mucho desde el momento en que platicamos de qué vamos a aportar de valor para la comunidad y tú mencionabas energía. Me parece que es un tema bien importante porque todos nos levantamos con muchas ganas de hacer las cosas a veces, otros no con tantas ganas, a veces con un rumbo muy definido, otras veces no tan bien definido, pero al final del día yo sí creo que lo que somos en la vida es energía y la energía es algo que nos mueve a todos los agentes, en lo personal, en lo espiritual, como padres, como hijos, como amigos. Y yo creo que aquí en el tema inmobiliario muchas veces no nos damos cuenta que esto es algo que hay que aprender a administrar, a entenderlo. Y me gustaría ahora sí, tú como coach, que nos puedas platicar para que empecemos a abordar este tema. Cuando uno dice energía inmobiliaria, ¿qué uno se refiere para que empecemos todos a estar en el mismo canal y empecemos a construir esta conversación y que también conecte con todo nuestro bello auditorio? Bueno, primero hay que entender qué es la energía y lo otro es en qué estás enfocado en el sector inmobiliario, ¿no? Porque en el sector inmobiliario puedes estar enfocado en la venta, puedes estar enfocado que es la intermediación, puedes estar enfocado en la inversión, puedes estar enfocado en atraer talentos o en EXP, o puedes estar enfocado también nada más en analizar, porque hay analistas inmobiliarios que nada más se dedican a eso. Entonces, energía es para mí todo lo que se mueve, todo lo que vibra. Incluso me van a decir, Blanca, es que estoy loca. Las casas tienen energía. Las casas guardan la energía. Las casas, las paredes de las casas, de los locales, todo tiene energía. Y si no, pues digo, la energía no se ve, se siente. Sientes cuando una persona llega a un espacio, llega a una casa, llega a un local, se siente su energía. A veces se siente muy pesada, a veces, es más, hasta te contagia de la energía y estás feliz. Igual tú abres este canal, abres esta emisión y la gente nomás de escucharte eleva la energía. Yo tengo clientes que nada más de escucharlos por teléfono elevan la energía.
Entonces creo que es bien imprescindible que el asesor inmobiliario nos capacitemos en eso. ¿Cómo elevo la energía para antes de contactar con mi cliente, mi energía ya esté empatizando con su energía? Y antes de una sesión y antes de visitar una casa, preguntarle a la casa, oye, ¿soy yo la asesora inmobiliaria para promoverte? Porque hay casas que no se cierran. Hay casas que se pasan los 3, 6, 9 meses en promoción y dices tú, ¿por qué esa casa no se cerró si seguí todo el protocolo de la A a la Z? Eso no pasa nomás aquí en México, ni pasa nomás en Culiacán, pasa en todo el mundo. Entonces, tiene mucho que ver con la energía y con lealtades ocultas que todos traemos. Me gusta. Vamos a empezar a hablar de algunos temas justo de los agentes, ¿no? Punto número 1 es, ¿cuál es el error energético más caro que ves hoy en los agentes inmobiliarios? Que no se la creen. La falta de merecimiento. Para empezar con la exclusiva. No piden exclusiva. Tiene mucho que ver con el valor o la autoimagen que tú te tienes para pedir una exclusiva. Una exclusiva para mí es un matrimonio. Es un contrato de exclusividad. O sea, es como decir, oye, me caso contigo, no quiero a ningún otro asesor, te confío mis bienes. Si me van a hablar, prefiero que te hablen a ti, que sea a través de ti. Es un matrimonio. ¿Por qué no pides esa exclusividad? Digo, y más como mujeres, ¿no? O sea, está bien, bien fácil y se va a oír feo, de por qué te prostituyes, por qué permites que todos traigan tu casa, por qué permites que todos traigan tu propiedad, ¿no? Entonces, es un tema, creo yo, de valor propio. Monogamia inmobiliaria o poligamia inmobiliaria. Estaba pensando en esos conceptos que mencionas. Mira, me trae a colación el recuerdo de un cliente que estábamos por firmar ya el contrato de exclusiva y me dijo esto que mencionas y por eso rápidamente me recordó este cuate y me decía, Chuy, nos vamos a casar. No me falles, ¿eh? No me falles. Y es cierto, o sea, al final del día, el contrato civil, cuando nosotros decidimos casarnos, es un contrato de acuerdos que hacemos entre dos partes para poder perseguir un fin. Y claramente en la comercialización de una venta es un acuerdo en donde estamos haciendo las cosas formalmente, porque lo que yo digo, y ahorita lo voy a poner hasta con el ejemplo opuesto, en donde voy a contar una historia muy personal también. Cuando juegas al free inmobiliario, que es la opción, no nos podemos arder. Y voy a poner un ejemplo que pasó, porque yo digo que todos los agentes hemos probado locuras en la vida. Y yo en algún momento recibí ahí a un desarrollador pequeño que me tocó la puerta y me dijo, Chuy, es que mira, yo por X, Y o Z no te puedo dar la exclusiva, pero tengo estas 5 propiedades y hagamos algo. Tú no le vas a invertir en promoción, yo se la voy a invertir, ¿no? Dije, ok, y yo le voy a poner esto y tú me vas a dar la asesoría y tú me vas a poner tu conocimiento y tú me vas a poner tus conectes, pero no te preocupes por la publicidad. Le dije, ok. Y ya cuando íbamos a empezar, porque dije, mira, no pierdo nada, ¿no? Veamos qué pasa, como en un free. y ahí te va la parte de la historia, Blanca. Hablando de energía, era un cuate pesado, pesado, pesado. Y si algo yo he aprendido en esta vida es que cuando algo desde un principio no jala bien, mejor no insistir. Pero así como todos en el matrimonio, a veces nos puede ir bien y a veces mal, en el noviazgo igual, en las amistades con amigos igual, en el tema inmobiliario es igual. Y en ese momento yo sabía que quien me lo refirió me dijo claramente, esta persona es pesada. Y hablando de energía de verdad, hablabas con él y se quejaba y hablaba mal de todo mundo en su alrededor. Todos los inmobiliarios que lo habían querido ayudar en el pasado eran todo lo más malo que le había ocurrido en el planeta Tierra. No era aquí del estado de Yucatán, entonces se refería horrible de las personas de Yucatán, pero se refería horrible de los colegas inmobiliarios y se refería mal de todo mundo. Entonces yo decía, qué pesado. Pero aquí viene el sadomasoquismo inmobiliario. Yo por bruto y por tener mis lapsos de 2 segundos dije, pues va, ¿no? Si él va a pagar toda la publicidad, pues son prospectos, ¿no? Que no me van a costar. Ahí te va, ¿eh? Fíjate, hablando de energía y de tonterías que cometemos en la vida. Y justo cuando íbamos a empezar me dice, pero espérate, viejo,
tú, ¿cómo se llama? Paga el primer mes y yo te lo estoy reembolsando la próxima semana. Yo dije, ay, qué bruto, este güey me dijo que me iba a pagar y ya desde el primero me está diciendo que yo pague y que después él me reembolsa, como que esto no me pinta bien. La realidad es que el primer pago sí lo hizo, ¿no? Y después llega el mes 2 y me dice, otra vez tú métele, viejo, y yo te lo estoy pagando. Y pues yo, como ya me había pagado una vez y tuve que perseguirlo, pero sí lo pago, dije, bueno, le pago mes 2, no me paga. Llega el mes 3, pago el mes 3 y no me paga. Para el mes 4, veo que este cuate empieza a detener la obra porque se empieza a pelear con todos sus proveedores, ¿no? Y veo que se empieza a pelear con medio mundo. Yo dije, ay, esto no va bien, ¿no? Entonces yo también dije, oye, me avisó que las propiedades no están avanzando acorde a los tiempos que tú me dijiste, no me has pagado mi publicidad. Y me dijo, no, ni te la voy a pagar. Ya cuando empezó así, Blanca, yo dije, Dios, ¿no? Claramente me acordé del free inmobiliario, ¿no? Y yo estaba pagando las consecuencias por irme con alguien pesado, que mi intuición me decía, no le entres, Chuy, pero me dieron mis 5 minutos de sadomasoquismo inmobiliario y le entré y ya estaba sufriendo las consecuencias. Entonces, esto que mencionas me parece que es importante porque sí, la exclusividad, yo no sé por qué de verdad tenemos ese lado sadomasoquista inmobiliario, y no es exclusivo, ya lo dijiste tú, de Culiacán, pero ni de Mérida ni de Ciudad de México. Yo lo veo en Puerto Rico y lo veo en Ecuador y lo veo en Perú y lo veo en Chile, países que he visitado y colegas con los que he platicado. Sí. Lo mismito. Y por miedo, por falta de conocimiento, porque hay muchas cosas que me gusta, tú como coach ontológica que lo sabes, cuando empiezas a realmente ver por qué las personas no quieren hacer las llamadas, por qué no quieren vender el servicio exclusiva y se quejan de todo, pero no lo hacen, ¿no? No, que el contrato de la NOM 247 está muy largo y que es imposible de convencer a alguien que firme eso. Pretextos, pretextos y más pretextos, pero al final del día y lo más importante es, hablando justo de esta energía y estas creencias, pues no se la creen, que es el punto inicial que dijiste. Y cuando no te la crees, pues tú eres el mismo que se sabotea, ¿no? Entonces me gusta mucho esto que mencionas porque sí estoy convencido que tienes toda la razón y que a veces no escuchamos a nuestro sexto sentido, ¿no? Y qué importante es. Completamente, o sea, ya la intuición te había dicho que no por ahí, pero a veces somos tercos y es el ego. El ego es el que habla de yo lo voy a poder cambiar como eres mujer. No, no se puede cambiar a las personas. Digo, parte de la madurez es respetar los procesos de los demás, incluso de tus clientes. Me encanta. Oye, ¿cuáles serían para ti las creencias que normalmente están saboteando a los agentes inmobiliarios para cerrar, ojo, una exclusiva o para cerrar ventas? ¿Cuáles son estas creencias que te vienen en mente? Mira, para empezar, yo manejo mucho lo que es la rueda de la vida, pero con Vision Board, o sea, qué es lo que quieres en cada área de tu vida, pero ponle imagen y ponle tiempo, ¿no? Entonces, digo, me han tocado en capacitaciones que hay asesores que no pueden verlo, que no lo pueden ver. O sea, entramos en la meditación y son varias sesiones y no lo pueden ver. Y si no lo puedes ver, ¿qué crees? No lo puedes crear ni lo puedes tener. ¿Por qué? Porque neurológicamente hablando, lo que tienes nace de un pensamiento, nace de un sentimiento, nace de una emoción. Entonces, desde ahí dices, tú quieres, yo quiero esa camioneta, yo quiero ese carro, porque es lo que nos mueve a todos los seres humanos. Estamos aquí en Bienes Raíces porque queremos hacer dinero. O sea, es la realidad. Pero si tú no te ves en ese carro, si tú no te ves en esa casa, si tú no te ves en ese viaje, pues, ¿qué crees? No lo vas a tener. Te tienes que ver y te tienes que ver sentir. Y eso no lo digo yo ni lo dice la magia, lo dice la neurociencia. O sea, esto ya está comprobado. Entonces, si lo puedes sentir en todo tu cuerpo, nuestro sistema nervioso está capacitado para crear lo que queremos crear. Y si esta persona vive en caos, ¿qué va a crear? Caos. No es magia, es ciencia. Así funciona la energía. Entonces, no sé cuántos inmobiliarios somos en México, yo creo que tú tienes 91,000. Madre. Ya salió el censo. Somos 91,000 agentes. Oye, los que nos estén escuchando, registrados. El que quiera este sitio web con toda la información y te trae todos los, ojo, dato importante, todos los datos por estado, se los vamos a regalar. Lo único que tienen que hacer son 2 cosas. Seguir en sus redes sociales a Blanca Madrid. Aquí está abajo en la descripción su Instagram.
siguen a su servilleta también en Instagram y por Instagram les vamos a mandar ese link para que vean los datos de estos 91,000 agentes y puedan chismear a gusto cuántos hay en su estado. Y Es sí, algo tienes que toda la razón, ¿eh? Esas creencias yo sí creo que sabotean a la mayoría, porque ¿cómo es posible que hay 91,000 agentes en este panorama a nivel país y Blanca, en AMPI solo hay 7,500? O sea, estás hablando que no es ni el 10%, ni el 10% está en una asociación inmobiliaria del calibre de AMPI que está cumpliendo 70 años por creencias justamente de lo que quieras. Pero al final del día, no le entran, ¿no? Mira, Entonces, en ese caso yo te pudiera decir, yo era una persona que no quería compromisos durante 2 años, pero ya que vi cómo cerraban los que sí se comprometían, o sea, los que sí firmaban en una empresa, los que sí pagaban por capacitación, los que sí pagaban afiliaciones, dicen, no, güey, o sea, yo quiero estar de este grupo. ¿Por qué? Porque quiero eso. Entonces, si quiero eso, tengo que hacer eso y me comprometo, ¿no? Entonces, creo que de esos 91,000 que tenemos, pues ni el 5% se compromete realmente a cumplir sus sueños. Entonces, no es un compromiso con la empresa, es un compromiso consigo mismo que creo que en el fondo la creencia es no lo valgo, no me lo merezco. yo creo que esa es la parte profunda, ¿no? Platicábamos y mucha de la comunidad ya lo sabe, ¿no? Voy con una psicóloga y no porque esté loquito, sino porque es nuestro espacio de salud mental, de entendernos mejor a nosotros mismos, de crecer nosotros mismos, entender nuestros lados vulnerables, de entender esto que necesitamos fortalecer nosotros mismos, ¿eh? Yo no estoy hablando de Blanca, yo no estoy hablando de los demás, todos necesitamos crecer en lo personal y hay muchas creencias que nos atan, ¿no? Y les prometo que hay muchas cosas que vienen del pasado y son inseguridades nuestras. Y no es el mercado, no es la ciudad que ya está saturada, no es que el contrato de la NOM 247 es horrible o que la licencia inmobiliaria o el Estado o el presidente o la 4T, o sea, podemos culpar a medio mundo, pero si no asumimos nuestra responsabilidad, no podemos avanzar como profesionales inmobiliarios, pero también como pareja, como amigos, en lo personal, en lo espiritual. Entonces, esto me encanta porque además, para quienes nos escuchan y continúan en esta gran conversación, el tema es que creencia es igual a acción y en lo que crees, actúas. Y si crees que es posible exclusivar, lo vas a hacer. Pero si crees que es imposible y que no vale la pena, no lo vas a hacer. Si crees que este negocio, ¿no? Estirar la mano y pedir leads a tu jefe, vas a actuar en consecuencia. Si tomas responsabilidad y te das cuenta que depende de ti, vas a actuar en consecuencia, ¿no? O sea, el tema de la energía es donde tu mente y pone tu corazón y tu corazón se convierte en acción, pero que todo esté alineado, porque si desde aquí decimos, no, esto no jala, no es para mí, perfecto, tu corazón siente, no es para mí, acción siguiente, la acción es, a los 3 meses ya estás vendiendo otra cosa, o estás buscando empleo, o estás haciendo otra cosa, porque tú solito te negaste la oportunidad de ser alguien que triunfe en este negocio, y me gusta porque es cierto, y son temas que sí sabotean a un agente inmobiliario, y me gustó mucho lo que mencionaste, porque hay un libro que se llama Satán, y Satán es el ego. Y el ego es el que nos frena y nos frena horrible. Yo sé que muchas veces cuando voy a tomar una decisión, Blanca, me pregunto si es lo correcto o es ego, porque el ego nos nubla y nos lleva a tomar decisiones malas, de agarrar una propiedad que no deberíamos. Hablando de ego, voy a compartir otra historia, ¿no? Una propiedad que estaba medio construida, en el lugar incorrecto, elefante blanco, arriba de mercado, en una privada que no levantaba vuelo, por ahí en el norte, ni siquiera está en el municipio de Mérida, está en el municipio de Yaxcocul, ¿no? Quienes conocen un poquito aquí de la zona metropolitana de Mérida, pues es un municipio que queda ya en la periferia, no hay desarrollo, pero hablando del ego, me topé con una propiedad que cuando hablé con el propietario dije, wow, pobre hombre, porque sí construyó en el lugar incorrecto, en el precio incorrecto, ya se quedó sin capital, en la privada incorrecta que no levanta vuelo, y mi intuición me dijo, Blanca, no tomes esa propiedad. Pero mi ego me dijo, tú puedes con todo, Chuy.
Y entonces firmé la propiedad, Blanca, y un año después no la vendimos, ¿no? Y yo sí creo que, ojo, y esa propiedad han pasado 3 años y sigue sin venderse, que ahí ya vienen otras cuestiones que tú estás mencionando de energía, pero para mí la parte importante es, hay que escuchar esta parte de las creencias y de la energía, y es nuestro ego también, que cuando a veces vemos que los datos nos están indicando que no, pues hay que ser muy sinceros con nosotros mismos, y cuando el ego ataca, y yo en ese momento me sentí Superman y dije, claro que yo la voy a vender, pues no, no la pude vender ni mi equipo ni nadie. Y ojo, yo puedo presumir todas las cosas bonitas que hacemos, pero yo creo que estos espacios también son muy padres de crecimiento. Y comparto esto porque ahí es donde el ego te ataca, ¿no? Y yo sabía que esa propiedad no la tenía que tomar y la tomé. Y pagué las consecuencias, y las consecuencias es un cliente frustrado, yo frustrado, mis asesores frustrados, la empresa perdió dinero de todo lo que le invertimos en publicidad, en asesoría, en promoción, en alianzas, en open houses, en todo, ¿no? Eso es pérdida de energía y de negocio, ¿no? Pero son cosas que tenemos que a veces escuchar el ego y no meternos y empantanarnos, ¿no? Pregunta también hablando de energía, ¿no? ¿Cómo tú consideras que esa energía se traduce en dinero, y qué ejemplo nos puedes dar para los agentes, directores de inmobiliaria que nos escuchan? Para mí la energía es dinero, completamente. Dicen que es la misma energía la del dinero que del amor, ¿no? Entonces, cuando tienes mucho para dar, no necesitas nada, y el universo te complace porque realmente no partes de un vacío, energéticamente hablando, ¿no? Entonces te llega así como de la nada y de manera mágica y espontánea, ¿no? Cuando se va obstaculizando o cuando se va tapando esa coladera o esa fuente de amor y de dinero, creo que con las creencias, de igual manera. Y no son tanto los pensamientos, porque yo puedo decir todos los días, estar con afirmaciones, estar con audios, pero si tu sistema nervioso no lo sabe, si tu cuerpo no lo sabe, sorry, pero eso no va a servir de nada. O sea, hay que informarle al cuerpo lo que la mente le está diciendo, tratar de sentirlo. Entonces, creo en ese momento que cuando tú no te ves con dinero y te ves feliz, no haces la venta ni haces el cierre, porque el cierre es dinero. Entonces, es dinero y son relaciones, son ganar. Aquí un asesor inmobiliario busca no relaciones transaccionales, relaciones a largo plazo, ¿no? Entonces, una venta es una relación a largo plazo que te va a traer dinero, y no nada más de una transacción, de varias transacciones. Entonces, cuando tú no te ves con dinero y no te sientes con dinero, no te sientes capaz de sostener y de multiplicar ese dinero, los cierres no llegan. Te vas a llevar una cada 3, 4, 5 meses. Y eso es algo que todos los asesores inmobiliarios tenemos que trabajar. Me gusta, pero para que esto no se quede, y lo platicábamos por ahí, que hay libros bonitos, ¿no? Como este de el buen Eckhart Tolle, ¿no? Del poder de la hora, y de mentalidad. Yo creo mucho en el desarrollo personal, pero también creo que esto va concatenado, y me gustaría escuchar tu opinión, porque los que nos están escuchando, me gustaría que logren conectar los puntos. Y para mí el tema de conectar los puntos es, claramente la mentalidad es demasiado importante, pero corrígeme, esto es quizá una forma de verlo diferente, pero me gustaría escuchar tu punto de vista, es conectar la idea con el sentir, y después viene algo bien importante, que es el actuar. Porque tú mencionaste desde un principio algo que a mí me encanta, y es el famoso vision board. Yo te puedo hablar cómo en la puerta de la recámara está el vision board de mi esposa, cada una de mis hijas tiene su vision board, yo tengo mi vision board, y está el vision board de la familia. Y desde ahí empezamos a mentalizarnos en todo lo que vamos a conseguir, ¿no? Y vamos a hacer todo lo necesario para que eso ocurra. Que aquí viene mi punto. Es mente, sentir, pero después viene la parte de actuar. Porque yo conozco muchos que hacen su vision board, ¿no? Y que dicen, ay, voy a conseguir esto. Pero yo no los veo que actúen nada. Y lo digo esto como líder de inmobiliaria de una plataforma también nacional, Blanca, porque hay muchos agentes que te dicen mentalmente, ¿no? Su idea, que es, voy a tener, no sé,
100,000 pesos al mes. Digo, perfecto. Les das hasta la receta, ¿no? De los pasos que tienen que seguir y no le meten hablando de energía, o sea, no le meten acción. Por lo tanto, simplemente se quedaron en la idea. Y claramente, pues una idea sin sentir y sin acción no se cumple. ¿Qué es lo que limita a los agentes inmobiliarios que normalmente tienen este patrón que lo piensan y como tú dices, quizá no se la creen en realidad, pero que lo piensan, te lo transmiten a ti como un coach o como una persona que les pregunta cómo se puede ayudar, ¿no? Un líder de la inmobiliaria, de la plataforma, pero tú ves que no actúan. ¿Qué pudiera estar pasando? Porque puede ser que alguien nos escuche, que le esté pasando esto y que quiere salir de esa situación. ¿Qué le dirías a ese agente si estuviera aquí frente a nosotros? Mira, Anthony Robbins lo dice muy claro. Si no has cumplido tu sueño, entonces no es tu sueño. Cambia el sueño, porque entonces no es tuyo. Un sueño te tiene que dar pasión y la pasión mueve. O sea, como dicen, las pasiones mueven. Entonces, si el sueño no es lo suficiente para que te tiemblen las piernas, cambio de sueño. Cambio de sueño. Te tiene que dar escalofríos ese sueño. Y la persona que te lo va a decir, digo, hay muchas maneras de saberlo. Yo uso mucho el péndulo, uso mucho las varitas de estas de, ay, se me fue el nombre, que buscan agua. Entonces, o te penduleas tu mismo cuerpo. Entonces, a veces tenemos un pensamiento, pero nuestro cuerpo no lo registra y para eso utilizamos el péndulo. Entonces, está bien fácil en una sesión saber si ese cliente o si ese asesor inmobiliario realmente tiene o va a cumplir ese sueño. Más claro ni el agua. ¿Cómo cambia el sueño? Porque si ya llegó a un tiempo límite de tiempo, o sea, es como voy a cumplir mi meta en marzo, en junio, julio y no la ha cumplido, o sea, no hay más. A ver, No es suficiente pasión, no hay suficiente energía. me gusta, pero ahí te va. Entonces voy a replantear la pregunta, porque pensemos que aquí está este agente que lleva, ¿no? 3 meses como asesor inmobiliario y tiene un líder que lo quiere ayudar, ¿no? Y su líder le ha tratado de dar herramientas, pero este asesor, por más información que reciba y por más herramientas que tenga a la mano, no utiliza las herramientas y no sigue el plan. La pregunta ¿sería que bienes raíces no es para él o sería más bien que, ojo, porque son cosas bien diferentes, que bienes raíces sí puede ser para él o ella y puede ser que quizá lo que está visualizando y lo que quiere alcanzar es lo que realmente está mal? ¿Cuál de estas dos pudiera ser? No sé si me doy a entender. Creo que son las dos, pero creo que se te está escapando algo. Sería muy bueno el 1-a-1 con la persona real. ¿En qué situación emocional está? Porque yo no sé qué es lo que vemos nosotros en las sesiones, que también me meto. ¿Cómo estás en las otras áreas de tu vida? Porque no sabemos si los bienes raíces es tu principal área, el área que apalanca todas las demás o las otras áreas apalancan la inmobiliaria. Entonces, hay otras áreas en tu vida que están afectando la inmobiliaria. Hay que ver qué área apalanca cuál. Me gusta, me gustan. Son muchas cosas, ¿no? Los que hay normalmente en la vida de un director de inmobiliaria. Y también fíjate, ahora hablándole al director, hay personas que creyeron que ser director de inmobiliaria iba a ser muy fácil, ¿no? Y la realidad es que te topas con los dolores de que entran agentes, haces tu mejor esfuerzo, los capacitas y a veces te duran, ¿no? Poco tiempo y se van porque dicen que esto no era para ellos, a veces se quedan 6 meses, pero no actúan, ¿no? En esta parte. ¿Qué crees tú en cuanto a energía, hablando de atracción de agentes, fíjate, a tu equipo? ¿Qué recomendación tú le darías en cuanto a energía a un director de inmobiliaria que quiere construir el mejor equipo de agentes posible, pero que por alguna u otra razón siempre se ve mermado y entonces no pasa de 10 agentes? Y de sus 10 agentes, lo que normalmente pasa en este negocio, ¿no? Que pocos producen, pero quiere crecer más, quiere tener mejores agentes, pero no logra romper esas barreras. ¿Qué le dirías a este director de inmobiliaria?
Mira, eso es energético, Jesús. O sea, no tienes más porque no puedes sostener más. En un vaso cabe 250 mililitros. Nada más, eso lo vemos en cábala. Nada más. ¿Cómo quieres que le quepa el litro? Tienes que cambiar el vaso. No hay más. Tienes que cambiar el vaso, tienes que cambiar la mentalidad completamente. Ahora, es cierto, coincido completamente contigo en que la vida de un director no es fácil y mucho menos la tuya nacional, que tienes tu inmobiliaria y aparte, o sea, eres nacional, pues, o sea, eres encargado de todo un país. Creo que los sueños se hicieron para cumplirse. Y si los tienes en la mente y si vibras con ellos es porque estás capacitado para hacerlo, aunque no lo sepas, aunque no tengas las herramientas blandas en este momento para hacerlo, ni tampoco los recursos económicos. Eso va a llegar. ¿Por qué? Porque es energía y se atrae, ¿no? Entonces, creo que le diría al director que revise bien hasta dónde quiere llegar. Y si le tiemblan las piernas, que vaya. ¿Por qué? Porque la pasión mueve, la pasión te va a llevar. Y no es este pensamiento mágico, como dicen por ahí, mágico. Esotérico. No, ese pensamiento mágico pendejo no es esotérico, es tu sentido reptiliano. O sea, ya tienes el bicho on board, ya lo pensaste, ya lo sentiste, ya lo tu sentido reptiliano va a empezar a unir los puntos, como decía Steve Jobs. No hay que tener toda la película completa, hay que empezar a unir puntos caminando. A veces no se puede caminar, gatea. A veces yo me quedo tiesa en un mismo lugar, pero cuando doy el salto así como es ahorita. O sea, ya perdí un año. O sea, ya no tengo tiempo. Son 3 meses. Y es un proceso y depende de cada persona, ¿eh? Y tiene mucho que ver con tu nacimiento, aunque no lo crean. Sé que yo hay muchas cosas, ¿no? Mi esposa justo practica mucho de estas cuestiones de energía, de los péndulos, de Reiki, todo esto que has mencionado. Y yo sé, ¿no? Que hay muchas otras cosas que están en nuestro entorno, esta parte de la espiritualidad, la realidad. Hay tantas cosas, ¿no? Bonitas y por eso este tema yo creo que nos da para mucho. Eh, a mí algo que me gustaría para ir también abordando temas que sé que también son relevantes en este tema inmobiliario y de energía inmobiliaria es la parte de la táctica, ¿no? ¿Cuáles serían quizá estos 3 hábitos diarios para subir tu energía y poder liderar mejor tu inmobiliaria que tú crees que pudiéramos decirle a nuestro público? El hábito de la disciplina es fundamental. Para empezar, estoy muy clara y eso ha estado los últimos 5 o 6 años que cuando quieres crecer necesitas estructura y necesitas estar en un marco. ¿Por qué? Porque la energía cuando no la sostienes se dispersa, se va, igual que el dinero. O sea, hay agentes, si yo te lo digo en mi inmobiliaria, hay agentes que sí ganaban, que sí cerraban y decían, es que no gano. Hasta que empecé a hacer las cuentas y cerrarle cuentas, güey, o sea, ganaste esta cantidad al mes, no me digas que no ganas. O sea, esta cantidad la gana un director de una empresa mensual. O sea, la ganaste en 15 días, 20 días, pues, o sea, aquí la cosa es, la energía se dispersa cuando no la encausas. Hay que estructurarla. Entonces, el primer hábito, creo yo, es la disciplina. Apegarte a lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Esa es la principal, la número 1. La segunda, obligarte a tener una mentalidad fuerte y una energía elevada. ¿Cómo? Mediante el ejercicio, mediante mindfulness, mediante haciendo lo que te gusta hacer, dándote esos espacios de recreación, de crecimiento. Y la tercera es apalancarte de las áreas que más te fortalecen. Todos los días, todos los días. No es un día voy, hago la tarea y un día voy y hago grabación, no. Es todos los días haces la talacha. Me gusta porque esto es a veces lo que son hábitos, ¿no? Yo creo que esta parte de la disciplina y hábitos que mencionas son cosas que como directores de inmobiliaria, como agentes, tenemos que tener muy claro, porque si no construimos las acciones y los espacios y lo agendamos y actuamos en consecuencia, pues
por más chida que esté nuestra mentalidad, pues una vez más, ¿no? No funcionan las cosas. Yo tengo un buen amigo de primaria que él se describe hoy día, es un gran empresario, como un doer, y es un doer, no un hacedor, una persona que actúa. Hay muchos que dicen sueño, y está perfecto. Yo creo que yo les digo a mis hijas, y hoy lo voy a compartir aquí en el podcast y en el canal, que la fórmula para cumplir sueños en la vida es tres cosas principales, y es soñar, planear y ejecutar. Estas tres cosas sencillas para poder cumplir un gran sueño, ¿no? Si solo sueñas, pues ya hiciste algo muy importante, que es algo que nadie nos puede limitar en la vida, pero muchos nos autolimitamos. Si ya soñaste, entonces ahora lo que sigue es planear. Y como tú bien mencionas, Blanca, sin límites, o sea, ponte algo que tiemblen las piernas, como tú mencionas, y si no ves el camino, llegará, ¿no? Empieza a construirlo. Y después no hay más que caminar, ¿no? Y un voto de confianza. Me encanta la lectura, pero también recuerdo, fíjate, ya hoy no lo juego porque ya no tengo tiempo. Ahí lo compré nada más justo por añoranza. A una de mis hijas sí les gustó, que es el Switch, y compré el juego de Zelda, ¿no? Y yo recuerdo que en uno de los puntos del juego de Zelda hablaban dentro de uno de los puntos del juego que tenías que dar un salto de fe, ¿no? En inglés es leap of faith. Y ese salto de fe era en un lugar donde no veías puente, no veías nada ahí en el jueguito, saltabas y madres, caías en el aire, pero estabas en un puente, ¿no? En un puente transparente. Yo digo esto porque muchas veces tenemos que dar ese salto de fe en la vida porque no vamos a ver la luz al final del túnel. O sea, queremos llegar allá. Empecé a capacitarme para llegar allá. Estoy actuando para llegar allá, pero no sé dónde carajos voy a terminar, ni cómo le voy a hacer, ni tengo los recursos todavía para llegar a ese siguiente paso, en esa siguiente inversión, o para crecer la inmobiliaria, o para atraer más agentes, o para cambiarme a una plataforma inmobiliaria nueva. O sea, cosas que son preguntas importantes y de dudas que nos da miedo, ¿no? Pero cuando logramos dar ese salto de fe, las cosas empiezan a funcionar, porque quienes nos limitamos somos nosotros, no es el entorno. Y claramente a veces buscamos que alguien nos, como niños chiquitos, ¿no? Buscamos validación. Entonces vas y le preguntas a tu amigo y a tu compadre y a tu mamá, ¿qué opinas que haga esto, no? Yo digo, también hay que cuidar muy bien a quién le damos nuestra energía y a quién le preguntamos, porque tiene que ser a la persona correcta. Y yo sí creo que las personas que más nos aman son buenos espíritus que están a nuestro alrededor, son personas que están en nuestro círculo, pero aguas a quien le preguntamos. Porque si le preguntas a la persona incorrecta que ni conoce tu negocio, ni es empresario, ni sabe del tema de atracción de agentes, ni liderar un equipo, y de repente le preguntas, ¿qué opinas de esto? Y te dice algo con mucho corazón, pero que no necesariamente está bien fundamentado, y tú le das un peso importante en tu toma de decisión y en lo siguiente que viene, pues el error no fue de la persona que te dio su comentario, fue tú de burro que vas y le das como directivo y líder de una inmobiliaria o un agente productivo el peso a alguien que no conoce del business, ¿no? Entonces hay que tener, hablando de energía, saber a quién le regalamos nuestra confianza para hacer cierto tipo de consultas, ¿no? Yo lo que siempre digo es que hay que aprender. Mi abuelo me decía algo y me gustaba mucho, en paz descanse, fue un gran mentor de vida, y él me decía, la persona más inteligente, Chuy, no es la que la sabe todo, es la que sabe todo lo que no sabe y busca a alguien que reconoce que es autoridad en la materia y le pregunta sobre la duda que tiene. Entonces, ya eres alguien inteligente, no porque lo sabías, es porque fuiste a consultar a alguien que sí era una autoridad para que te diera una opinión un poco más informada. Porque si ibas con una persona que no era autoridad y que no tenía experiencia en esa materia, te va a dar algo quizá con muy buena intención, pero no necesariamente va a ser algo que te pueda realmente aportar, y sin faltas de respeto ni mucho menos, ¿no? Para quienes les apasione hacer esas preguntas generales a cualquier persona, cuiden su energía y vean, ¿no? A quién sí le quieren preguntar, porque también los puede dejar en la mediocridad, por duro que sea, ¿no? Y los deja en su zona de confort porque tuviste miedo a dar ese siguiente paso, porque no dabas ese salto de fe. A veces pensamos que para dar una
tomar una decisión importante de liderar una inmobiliaria, de poder crear una carrera inmobiliaria, tenemos que ver el resto de nuestros años. No hay forma, ¿no? Si yo, o sea, todos aquellos que aquí están escuchando esto y se han casado alguna vez en su vida, nadie sabe en el momento que estás frente a la iglesia, si son religiosos o si están frente a un chamán o simplemente frente al juez en el registro civil, nadie te puede decir qué es lo que va a pasar en los siguientes años, nadie. Tienes que dar un voto de confianza y confiar en ti mismo y tener una energía positiva. Y si no sale bien, lo intenté. Así es el mundo, ¿no? Y si, oye, con una amistad, con una sociedad, ahorita que tú mencionabas esto, Blanca, quienes nos escuchan y tienen sociedad, pues igual, te asociaste con alguien y de repente, o con el cliente que estamos platicando para comercializar su propiedad, te estás asociando con él. Es una sociedad al final del día y hay que tener cuidado en cómo destinamos nuestra energía, porque si la destinamos en las personas incorrectas, pues los resultados van a ser así. Y ahora bien, me gustaría ir cerrando nuestra conversación. ¿Y qué pasa cuando reconocemos que estamos en un bache y reconocemos nuestra vulnerabilidad, que yo creo que ya es un paso bien importante y de sabios? ¿Qué le recomiendas a esa persona que siente que está tocando fondo o que siente que está pasando un bache emocional bien importante en su vida, que quizá es en lo personal o quizá es en la inmobiliaria o quizá es en el tema de ingreso o quizá se le fue su agente número uno? ¿Qué le dirías a aquellos que pueden estar enfrentando cualquier tipo de bache? ¿Cuál es una fórmula para poder salir adelante de estas circunstancias que son difíciles y que a cualquiera nos puede pasar? Y no, es más, no nos pudiera, nos va a pasar en algún momento. Para tener mejores herramientas, ¿qué diría nuestra coach Blanca Madrid? Mira, puedo hablar desde mi lugar, Chuy, con todo lo que me ha pasado. Viuda, divorciada, perdí una empresa, perdí dos, mi socio se quedó con ella. Aquí lo que yo le puedo recomendar es, yo lo que hice fue apegarme a Dios. Toda la vida fui creyente de Dios, en un momento de mi vida fui atea porque estuve en colegio de monjas toda mi vida y busqué mil culturas de cómo manejaban, cómo creían en Dios, así llegué a la Cábala. Entonces, que crean en el Dios que quieran, en el ser superior que quieran, que no se queden en lo mental, que si sienten es porque es energía, es porque hay energía, no hay más. Entonces, el hecho de creer en algo muy superior a ti te puede sacar de tu lugar. Ahora, si eres muy mentalista, es apégate y empieza a hacer tu foda personal. ¿Con qué cuentas? Aunque no cuentes con un solo peso, aunque no tengas nada material, aunque estés en el bache total, es con qué cuentas, qué tienes. Y hay que ser agradecido, porque una parte y uno de los principios universales es el agradecimiento a lo que sí tienes. Si tienes ojos, si tienes manos, si tienes vida. Hay gente que no tiene vida. Entonces, si estás vivo, es porque puedes servir para algo. ¿A quién le puedes servir y qué puedes hacer con lo que tienes? ¿Sabes leer? ¿Sabes escribir? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus herramientas? Pregúntale a la gente que tienes a tu alrededor. Oye, ¿para qué crees que soy bueno? Hay que ser bien humilde. 100% honesto consigo mismo porque es meterte a tus propios infiernos. Y el que no conoce su sombra no conoce su luz. Me encanta, me encanta. Pues Blanca, ha sido la verdad un privilegio el poder platicar contigo de este tema que yo sé que es tan humano, ¿no? De carne y hueso y que muchas veces se habla de muchas cuestiones técnicas aquí, pero yo creo que esta es una de las cuestiones más importantes que tenemos que siempre constantemente regresar a ella, porque no es nada más para abordarla una vez. Yo creo que son temas que tenemos que trabajar diario para poder reencauzar, para poder buscar esa prosperidad, esa abundancia en nuestro trabajo como agentes, esa abundancia y esa prosperidad como directores y dueños de inmobiliaria, esa prosperidad también, como tú bien mencionas, porque todos nos tenemos que levantar de todos los embates de la vida. La realidad es que todos vamos a enfrentar retos y yo creo que la oportunidad que tenemos en la vida es cómo con la energía, el conocimiento y todo lo que tenemos nos podemos levantar. Así que no me queda más que invitar a nuestros agentes, a nuestros directores de inmobiliaria que están escuchando esta maravilla, que se vayan a la descripción, que sigan a Blanca Madrid en sus redes sociales,
que la contacten si es que quieren hacerle alguna pregunta, consulta. Ella es coach inmobiliaria. Búsquenla,